Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta breve charla sobre algunos aspectos generales de la experiencia de la labor docente en los programas Tecnología Empresarial y Gestión Empresarial del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la UIS. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Herrera. Estamos en octubre de 2019. Vamos a tener la siguiente agenda de temas. Un saludo inicial y presentación, datos generales de la experiencia, ciclo de la docencia en estos cursos, la apropiación del guión y programación, puesta a punto del curso, actividades por cada sesión de tutoría, actividad por cada momento de evaluación y la gestión de archivos. Y pues sin más preámbulos vamos al primer punto. Como les decía, esta experiencia docente de las que les voy a hablar ocurre en el contexto de los programas Tecnología Empresarial en modalidad virtual y Gestión Empresarial en la modalidad a distancia. Y la experiencia se desarrolla durante el primer semestre de 2019. Algunos antecedentes de mi trabajo. Yo he sido docente de apoyo de los programas del IPREP desde el 2006. Coordiné el proyecto de virtualización del programa Tecnología Empresarial. Lo que voy a presentar es una práctica situada, por eso doy todos esos elementos iniciales, porque es importante que se vea que pues, la experiencia yo la comunico y la proceso, la interpreto, la analizo bajo una perspectiva específica en unas condiciones caracterizadas por el conjunto de factores que están alrededor de la experiencia, con unos actores concretos, tanto en la coordinación como en el apoyo, como de estudiantes. Por tanto, pues es posible que no todo pueda ser aplicable a otros contextos. Entonces, teniendo claro eso, pienso yo que puede ser útil para reflexionar sobre nuestra práctica docente en este tipo de programas. Yo creo que siempre estoy pensando como en las modalidades no presenciales, independientemente del nombre específico que les demos. Y eso le da pues un carácter muy particular a mi manera de interpretar las cosas. Muy bien. El segundo punto, vamos a hablar de unos datos generales de la experiencia. Estos datos corresponden a los cursos, fueron 11 cursos. Aquí están los códigos y los nombres de los cursos. Este es el número de estudiantes programado y este es el número de estudiantes real que realmente participaron. Fueron 193 estudiantes. Esta es la calificación promedio de los cursos. Y este es el número de reprobados en cada uno de los cursos. El modo de tutoría en estos tres casos fueron tutorías presenciales, es decir, programadas en un espacio físico específico, donde asistimos todos. Y las demás fueron tutorías en línea que fueron realizadas utilizando esta misma herramienta, las clases en vivo de WIS-IQ. La siguiente columna tiene los productos que efectivamente evalúe el número de productos. Y con producto se hace referencia a lo que entrega un estudiante o un grupo de estudiantes. No corresponden estrictamente todos a producciones individuales. Por tanto, pues hay digamos que no hay una relación estricta entre el número de estudiantes y el número de productos que se puede obtener. Normalmente es más bajo por el trabajo en grupo. Y en la última columna lo que ven es el tipo de retroalimentación. Este tipo de retroalimentación lo aclaro ahora cuando estemos en el punto de la evaluación. Bien.
A continuación, les voy a compartir uno de los documentos que se volvió mi herramienta de trabajo principal manejando esos grupos, que fue un archivo en Excel que lo titulé Toda la actividad, y ahí hacía yo el seguimiento, hice yo todo el tiempo el seguimiento de cómo iban los cursos, en qué estado estamos, qué se ha entregado y demás. Aquí en la parte superior lo que ven es el calendario. Aquí está fotografiada pues una parte del archivo, ¿no? El calendario, y lo que ven en el contenido en rojo, los productos, en negro, los horarios de las tutorías. Entonces, donde quiera que vean ustedes estos numeritos, es cuando tenía tutorías, y cuando ven las letras en rojo son los productos, señalando la fecha en la que se entregaban, en que estaba programada la entrega. Y en la parte inferior, lo que ven es el número de productos que evalué en cada caso, ¿sí? Esto me permitió sacar los datos que ustedes vieron ahorita en en el primer cuadro. Pues todo esto lo puedo compartir con quien lo solicite. Con mucho gusto le puedo enviar los archivos o compartir una carpeta para que puedan observar esto ya en vivo y en directo como se dice. Este archivo es muy importante porque era como mi panel de control, en el que yo siempre estaba pendiente de en qué momento estoy, en qué estado está cada grupo, y tener en un solo golpe de vista toda la información, pues toda la información del estado en ese momento, ¿no? Porque pues obviamente hay cosas que no van a poder registrarse. Bien, luego de eso, vamos a ver ahora el ciclo de la docencia en estos cursos. Entonces, aquí yo lo que hice fue esquematizar las tareas significativas, pues pueden haber muchas otras, pero aquí yo marco las que considero las notorias, sobre todo las que más esfuerzo implicaron. Entonces, considero que los aspectos básicos son los siguientes. La apropiación del guión y ajustes del curso. Esto lo vamos a detallar, solamente los voy a nombrar aquí, pero sobre esto es que versa el resto de la presentación. Entonces está la apropiación del guión y ajustes del curso. Es tal vez una de las más importantes, sino tal vez la que determina el óptimo funcionamiento a continuación después de que empieza el curso. Hay unas actividades que son propias de la realización de cada tutoría, que tienen que ver con preparación para la tutoría. Hay diferentes tipos de tutoría, ahora lo vemos. Y la realización en sí de la tutoría, ¿no? Hay actividades para cada momento de evaluación, que implica pues la preparación para la calificación, y por cada producto realizar una retroalimentación, pues que en mi caso esquematicé 3 tipos generales de retroalimentación. Ahí están como los grandes aspectos. Vamos a verlos detenidamente. A continuación vamos a ver entonces el primero, que es la apropiación y ajustes del guión. ¿Qué es lo que hago yo o hice yo ahí en estos casos? Esto que ven acá a este lado es el documento en Word, que normalmente viene, como se puede ver acá, que normalmente viene en la unidad 0, en la presentación, en el bloque general de cada curso. Ahí viene publicado el guión en Word. ¿Qué es lo primero que yo hago después de que me han asignado el curso y que ya lo tengo disponible en mi perfil? Descargo el guión
y hago la lectura detallada del guión, una lectura cuidadosa, que yo entienda cada una de las frases que están escritas allí y que me permita comprender a cabalidad lo que lo que nosotros como universidad le estamos, como programa, le estamos exigiendo al estudiante para poder evidenciar el aprendizaje que esperamos de acuerdo con los objetivos de cada curso. Entonces es una lectura cuidadosa, es una lectura detallada, es una lectura detenida. Uno de los aspectos que van apareciendo es la relación entre ese guión y lo que está efectivamente publicado en la plataforma. El equipo técnico garantiza la réplica del curso a partir de un curso matriz que ya está disponible. Pero puede ocurrir, como fue mi caso, que encontremos algunas diferencias y algunas diferencias que pueden ser sensibles entre el curso que yo estoy viendo y el guión que me entregaron. Yo me dejo guiar por el guión, ¿sí? Yo me dejo guiar por el guión. Sin embargo, si los ajustes son significativos, o sea, si los ajustes implican cambio, por ejemplo, de contenido en una unidad, cambio de los recursos que se utilizaron, cambio en la orientación de algunos productos, etcétera, es muy importante reportarlo y comentarlo antes de hacer los ajustes, comentarlo con las personas responsables de este tema en el programa. Una de las cosas que implica hacer esta revisión, esta apropiación del guión, es como seguir la pauta de lo que implica leerlo como estudiante para entender qué es lo que me están pidiendo producir, cuáles son las bases que me dan para hacer esa producción, cuánto tiempo tengo disponible y de qué manera me van a evaluar, cuáles son los criterios con los que van a evaluar lo que yo voy a entregar. Entonces, esto exige uno de los aspectos que me parece a mí fundamentales para el desarrollo ya posterior del curso, que es revisar, así sea en esta ocasión, superficialmente, cuáles son los materiales que han sido sugeridos, verificar cada uno de los enlaces, conocer los documentos. Voy a poner ejemplos extremos porque pues fueron casos que me han sucedido. Por ejemplo, el más frecuente, enlaces caídos. Esos enlaces caídos tienen que ver con la movimiento natural de los sitios web y por tanto, si el material consistía o se enlazaba a partir de una dirección web, pues no es nada extraño que en un momento determinado ya no está disponible. Ese es como el más frecuente. Pero también es factible que quien haya liderado el curso, el guión o el montaje del curso en una ocasión anterior, haya seleccionado un material del cual uno conoce una mejor versión. Vamos a poner el caso de un enlace a un libro muy conocido de investigación que cuando yo abro el enlace, lo primero que veo es propaganda. Es decir, de inmediato me bombardea con propaganda. Y ustedes saben que en ese tipo de sitios normalmente aparece propaganda que no es la más acertada para un ambiente formativo. Entonces, yo lo que hago es, yo sé dónde hay publicado una versión de ese mismo archivo con un ambiente mucho más limpio, más, inclusive, que me permite el acceso directo al archivo sin necesidad de que el estudiante pase por propagandas. Eso implica necesariamente pues que uno se estudie, revise los recursos. Igualmente,
puede suceder no solamente que uno conozca una mejor versión del mismo documento, sino que si el documento no está disponible, yo tenga que sugerir otro que cumpla el mismo propósito para el cual estaba incluido ese. Eso implica, pues, obviamente que yo conozca el guión y que sepa para qué está ese material ahí. Por tanto, que he terminado la revisión y por tanto que sé cómo modificarlo. Y darme a la tarea de buscar un mejor material. No son viables cambiar la estructura del curso, por ejemplo, no, eso no es viable. No es viable cambiar los propósitos del curso, pues, porque ese curso tal como está estructurado en ese guión fue registrado ante el Ministerio de Educación, por tanto yo no voy a hacer modificaciones de ese tipo. Son modificaciones que tienen que ver con la claridad en la presentación, la calidad del material y la calidad que esperamos perciba el estudiante y la claridad con la que él puede comprender lo que se le propone. Ese es como el criterio más general. Cuando yo he revisado esto, ya estoy satisfecho, ya estoy tranquilo que los productos que el orden en que está presentado está bien. Yo también hice cambios de redacción. Por ejemplo, encontré unas orientaciones que eran repetitivas. Eh, digamos que había frases que decían lo mismo, pero escritas con otras palabras, sobre todo dentro de las orientaciones, es lo que más delicado me parece, que tendían a confundir la instrucción que se le da al estudiante. Entonces, también eso hice, donde encontraba así como cosas que yo veía que era viable hacerle un ajuste de redacción, lo hice. Bien, entonces ya terminado eso y satisfecho con el guión, fíjense que aquí yo lo que estoy viendo son, en la primera acción, digamos, general es, yo tengo que tener claro en mi cabeza todo el guión, su estructura, qué se pide, hacia dónde se enfoca el proceso de aprendizaje y mis aportes puntuales a algunos aspectos del guión. Listo. Vamos a suponer que ya terminamos eso. El siguiente punto sería lo que yo llamo la calendarización de las actividades. Esta calendarización fue un producto de un vicio que tengo yo de tratar de, antes de hacer modificaciones en los cursos en Moodle, hacer el esfuerzo por tener una guía externa que yo pueda tener, por ejemplo, impresa y a la mano, de cómo está la programación, ¿sí? Entonces yo lo que hacía, antes lo hacía para mí mismo, y pues lo hago con muchas cosas, con muchas otras tareas, pero aquí me resultó muy útil. Entonces yo lo que hago es colocar lo mismo el calendario, así como lo vimos ahorita en el archivo toda la actividad, está el calendario en la parte superior, y aquí está el plan de aprendizaje del curso por unidades y por productos y con la duración, ¿sí? Esto pues lo tomo del guión, básicamente. En el guión está el cuadrito, yo lo único que hago es traerlo de allá y lo pongo acá. Eso no lo elaboro yo, está ya elaborado en el guión. Lo que sí hago es empezar a ubicar en el tiempo aquellos referentes que me permiten a mí hacer la programación. Utilizo dos referentes. El primero y el más importante es este sitio web. Por ahora me interesa que veamos horarios. Entonces, para yo poder hacer la calendarización del curso, debo guiarme por la programación de las tutorías. Entonces, entrando aquí, ahorita no voy a ingresar porque yo no tengo nada programado para este momento, entonces no van a ver nada. Pero cuando ustedes ingresan aquí, yo creo que ustedes lo hacen con frecuencia, lo que van a ver es este mismo cuadrito donde uno registra la cédula y luego de que registra la cédula aparecen todas las tutorías día por día
que tengo programadas y en qué fecha están programadas. Es decir, podrán imaginarse ustedes, ya teniendo los 11 cursos, aquí debía aparecer un listado bastante extenso de tutorías de todo el semestre. Bien, pero es importante ver también que está la versión web de la programación, la versión en Excel. Aquí está por curso, por grupos. Entonces aquí ya es una visualización diferente, pero la que yo normalmente utilizaba y todo el tiempo estaba volviendo allá, porque cada vez, es decir, yo no tenía que estar verificando primero, porque es ahí donde nos publican no solamente la fecha, el grupo, sino también la hora de las sesiones. Entonces esa es una herramienta de consulta constante y que se vuelve muy importante. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo las fechas tal cual aparecen ahí y voy marcando las fechas de las tutorías, cuando tengo las tutorías. Y del calendario general tomo la fecha de inicio y la fecha límite, ¿sí? Que eso aparece en el calendario general para yo poder establecer el número de semanas que en las que vamos a tener actividad con el grupo. Ya tenido eso, ya marcados esos hitos, pues yo ya puedo decir el número de semanas que está establecido en el guión, cómo se van a ir distribuyendo en el calendario. El resultado es esto. Para cada una de las unidades, yo tengo marcado, aquí sombreado, el periodo de tiempo que vamos a estar en cada una de las unidades, la fecha en que está el cierre de la actividad, ¿sí? Que es cuando termina esa semana o esas semanas, dependiendo de la duración, y las fechas de las tutorías, sean ellas en un salón o sean en WizIQ, en clases en vivo de WizIQ. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite esto? De una vez tener en un cuadrito visualizado, que es lo que para mí es más significativo, tener visualizado con un solo golpe de vista, yo puedo ver cada uno de los momentos más significativos. ¿Qué me permite a mí la candelarización? Dije candela. Calendarización. Me va a permitir no solamente tener una herramienta útil para yo guiar mi trabajo, sino que además yo le entrego este archivo a los estudiantes en la unidad 0. Cuando ellos tienen que hacer el plan de acción, yo les dejo colgado ahí este archivito. Y ha resultado muy bien recibido en mis grupos. Yo me imagino que cualquier estudiante pues que ve esto dice, no, pues es hacer el plan de acciones supremamente rápido, porque ya está todo más o menos visualizado. No tienen que irse unidad por unidad y todo eso. Aquí está todo. Claro, para poder ver anticipar cómo tienen que elaborar los productos, sí tienen que visitar las unidades. Pero digamos que en términos generales, esto le sirve a uno para recordar cada uno de los puntos centrales. Muy bien. La siguiente actividad es la puesta a punto del curso. ¿A qué me refiero yo con puesta a punto del curso? Vamos a ver. Lo primero es que yo ya tengo el calendario listo, ¿no? Esa visualización. Entonces, yo tengo que venir acá. Bueno, una aclaración. Ahí en el mismo sitio web que acabamos de visualizar, en la misma opción TIC, hay una opción que se llama, ya les digo, recursos. En ese mismo acceso, ¿sí? Recursos. Ahí van a encontrar ustedes esta opción que estoy señalando acá. Los manuales para el uso de la aula virtual. Pues al principio yo decía, pues
yo manejo muy bien Moodle. Yo no voy a necesitar así como orientación y eso. Pues resulta que sí, tuve que consultarlos con frecuencia porque habían detalles que no estaba seguro, no me funcionaban o olvidé por un momento de qué se trataba, entonces tenía que ir allá y efectivamente ese espacio resultó ser muy, muy importante porque cada vez que yo tenía algo, especialmente el uso de WizIQ, y yo necesitaba hacer algo y no estaba muy seguro, yo prefería ver primero la orientación que está publicada ahí y luego sí enfrentarme a la tarea. Entonces lo primero es tener presente que eso está aquí disponible. Entonces, si alguna de las cosas que yo voy a mencionar a continuación no la tienen muy clara en términos de funcionamiento de Moodle y de cómo hacerlo, allá van a encontrar los recursos de orientación. Bien, entonces la primera acción que pide inclusive, que es importante hacerlo, eh, eh, tan pronto a uno le hayan asignado el curso, así no vaya a empezar el curso todavía. La primera acción, que es muy importante como orientación para los estudiantes, es incluir las fechas de inicio y finalización de las unidades, que es lo que ven ustedes acá. ¿Sí? Y también de una vez crear las tutorías cuando son en línea, pues crear las tutorías en WizIQ. Crearlas no significa iniciarlas, crearlas significa hacer lo que aparece aquí, así, que aparezca en el curso, de tal manera que al programarlas, de una vez le aparece en el calendario también a los estudiantes. Fíjense lo importante que es eso, porque el estudiante se va a guiar por lo que le aparece en su agenda en Moodle. Entonces, va a ser muy importante esto. Fecha de inicio, fecha de finalización, tutorías por WizIQ. También incluir las fechas de entrega de productos. Aquí hay unas opciones. Permitir la entrega desde, yo normalmente pongo una semana antes, la fecha de entrega, que es la fecha que ya tenemos definida en el esquemita de calendario, y la fecha límite que según está acordado en el programa es 3 días después, al tercer día, después de la fecha de entrega. Entonces, llenar esto también le genera una huellita allá en el calendario de los estudiantes y va a ser muy importante en su orientación. Y finalmente, publicar el mensaje inicial de los foros. Eso es lo que llamamos coloquialmente abrir los foros. Los foros ya están creados. Lo que necesitamos es poner un mensaje al cual van a responder los estudiantes. Bien, esto es hasta aquí la puesta a punto del curso. Digamos que ese es como el arranque. Eso es lo que yo tengo registrado como el arranque de esto. Vuelvo e insisto, qué pena no quiero dejar pasar. Esto se hace tan pronto uno tenga asignado el curso. Que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí, que en alguno de los cursos de ética se me olvidó, como tenía 3, en uno de los cursos se me olvidó, por ejemplo, que habían cosas sin publicar. Y la alerta les llegará de algún lado, o de la coordinación, o de los estudiantes, o que alguien se quejó, que no saben cuándo, que sí, eso es importante hacerlo. Bien, luego de esta puesta a punto, vamos a ver las actividades por cada sesión de tutoría. Entonces, yo voy a enfatizar sobre todo la tutoría, que lo que implica la tutoría en línea, ¿no? por esta herramienta de clases en vivo de WizIQ. Lo digo porque fue la mayoría de mis cursos. En los cursos de la modalidad a distancia, sencillamente es la sesión presencial, por tanto, estos recursos pues no los uso con ellos, pero hubiese podido usarlos, por ejemplo, para poder conectar un estudiante que está en otra ciudad y en el mismo momento que estoy yo haciendo la tutoría para un grupo presencial, podría estar
conectado con la sesión una persona que está por fuera. El primer punto de estas actividades, creo yo, es asegurar las condiciones de conexión óptimas, tanto en tecnología como en medio ambiente, pensando no solo en la comodidad de los asistentes y en la suya, porque es importante que uno esté cómodo durante estas sesiones, sino también porque recordemos que estas sesiones es importante que queden grabadas. Y para que la grabación valga la pena, es importante pues haber previsto estas condiciones básicas. Yo utilizo un micrófono H1N, Zoom H1N, que es este que ven aquí, que me permite lograr dos cosas importantes. Uno, una buena calidad de la recepción, queda una grabación interesante, pero por otro, no capta tanto ruido ambiente. Entonces el micrófono tiene aquí varias opciones que le permiten a uno controlar la cantidad de ruido ambiente que se filtra en la grabación. No tengo que, aunque esto funciona con pilas, yo no utilicé pilas, siempre lo utilizo conectado al computador, como lo ven aquí. Si ven, tiene un cablecito mini USB. Ese cablecito le permite al micrófono tener la energía para funcionar y además permite que esté grabando en el computador. Eso mismo podría, o sea, yo podría hacer la grabación en el micrófono si fuese, por ejemplo, una entrevista o algo así, pero como estoy grabando para utilizar esta herramienta WizIQ, entonces yo lo que hago es conectarlo al computador y funciona como un computador externo del computador. Uso este soporte que me permite que la inclinación, o sea, que yo no esté mirando como hacia abajo todo el tiempo así, o que se me vea esta parte así, entonces queda uno viéndose como así, por la posición con respecto a la cámara. Este soporte es un soporte sencillísimo de pasta, muy sencillo, muy barato, además esto lo tengo hace muchos años, pero permite controlar la altura de la cámara y también de lo que uno está mirando en pantalla. El aspecto crítico, creo yo, es el del ruido. Yo estoy seguro que aquí, aunque yo estoy aquí en la oficina, en una oficina que tiene ventana a la calle, como se ve allá al fondo, ¿sí? Y paso de buses, están construyendo aquí nomás. Entonces, yo sé que hay ruidos que se han filtrado, ¿sí? Es imposible controlar todo el ruido a menos que esté uno en un cuarto de grabación pensado para eso. Pero hay que minimizarlo al máximo posible. Evitar en la medida de lo posible que haya más ruido del que puede soportar alguien que está viendo la grabación. Bien, y como computador estoy utilizando este portátil, Hewlett Packard. El portátil no va a ser el punto importante, creo yo, mientras acepte el micrófono y el micrófono haga su tarea, mientras tenga cámara y mientras yo pueda conectarme con la plataforma Moodle, creo que el resto no importa mucho. Obviamente la calidad de la conexión a Internet va a influir significativamente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en alguna ocasión que tuve muy mala conexión en mi apartamento, se me cayó la grabación 3 veces. En algunos momentos en donde Telebucaramanga estaba pues, pasando por un mal momento, diría yo, porque eso fue terrible. Sí, influye bastante. Ahora, ¿cómo garantizo yo eso? Pues ojalá tuviese uno la posibilidad de conectar el computador a la pared con un cable. Eso da más estabilidad, mejor ancho de banda. Si eso es posible hacerlo, yo recomiendo hacerlo. Recomiendo hacerlo porque va a garantizar una mejor calidad de la conexión. Bien, claro, eso lo recomienda también
WizIQ recomienda eso, que uno esté conectado a la pared para que la calidad sea mejor. Pero el 100% de las grabaciones que yo hice en esta experiencia fueron con Wi-Fi. Y solamente en 2 ocasiones tuve problemas. 2 de no sé cuántas, por lo menos 40, 50 sesiones que grabé. Entonces sí es recomendable, pero digamos que tampoco puedo decir que es que sin eso entonces no se va a poder hacer, no. Eso no es así. Bien, segundo punto. No olviden una portada. Una portada que permita saber qué curso es, para qué grupo es, en qué tutoría estamos. Y una agenda, qué es lo que se va a trabajar ese día. Esto tan compleja o tan sencilla como sea, pero que haya una agenda, no importa si sean 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, no importa, que haya una agenda, que se tenga previsto los temas que se van a abordar. Bien, cada sesión de tutoría va a exigir una preparación, pero para hablar de la preparación, primero debo hacer una aclaración. De acuerdo a cómo se dieron las cosas, yo no estoy diciendo que esto sea lo ideal y que uno deba organizarse así. Digo que esto es lo que yo viví y que tengo ideas de cómo mejorarlo, pero quiero comentarlo porque así fue la experiencia. Fueron 3 situaciones diferentes de tutoría. La primera, una tutoría participativa. ¿Qué me refiero yo con tutoría participativa? Una tutoría en la que yo preparo actividades en las que los asistentes están conducidos a realizar actividades individualmente o en grupo y a obtener determinado tipo de productos. Intervenciones orales, entrega de documentos, elaboración de algún tipo de proyecto, etc. ¿Sí? Estas tutorías participativas fueron típicas en las sesiones de tutoría presencial con los grupos de modalidad de distancia tradicional. ¿Por qué? Porque yo me veía con ellos. Y como tuve tan buena asistencia de los estudiantes programados, pues yo no podía quedar, pues simplemente hacerlos venir por una sesión, más aún gente que venía de afuera, de Bucaramanga, que tuviesen una sesión que fuese una repetición de lo que ellos ya conocen. Entonces yo lo que hice fue preparar actividades y hacer reflexiones sobre sus producciones. ¿Sí? A eso llamo yo una tutoría participativa. Bueno, pero en otros casos concentré la tutoría en los productos y lo que el guión orienta para realizar esos productos. Esto lo dice sobre todo tal vez de la mitad hacia adelante de la programación, por 2 razones. Uno, porque había retrasos significativos en algunos estudiantes. Por ejemplo, yo en metodología de la investigación tuve que hacer un esfuerzo importante para subir el nivel. Entonces, yo lo que hice fue concentrarme en la comprensión que ellos tenían de los productos. Y también por razones como, por ejemplo, las que voy a mencionar ahora, en las que pues era evidente que si en la tutoría participativa exigía, por ejemplo, que ellos hubiesen revisado un material del curso, la actividad se perdía porque ellos realmente no revisaban el material. Entonces, pues toda la preparación se iba al piso. Eso implicaba improvisar y la improvisación normalmente sale no tan bien. Bien. Y lo último fue la repetición de una tutoría, para el caso de las de WizIQ,
la repetición de una sesión, dado que lo estoy haciendo sobre el guión y sobre los productos, entonces que implicaba sencillamente la misma temática con 3 grupos. Bien. Esto para mí tiene bastante reflexión, sobre todo sobre los ajustes metodológicos que debemos ir pensando en el programa, ¿no? Ahora bien, yo entiendo que el ejemplo típico de la tutoría participativa en una sesión de tutoría presencial, pues es más o menos obvio para cualquiera. Pero les voy a mostrar un ejercicio de tutoría participativa en el caso de una tutoría de metodología de la investigación que pues me trajo satisfacción porque no solo por la participación de las personas, sino también por los productos que obtuvimos y la claridad que obtuvimos. Esto es una grabación. Esta es la grabación de la tutoría. Entonces, lo primero que quisiera es que hagamos un recorrido rápido sobre el avance. Voy a quitarle el audio para que no nos confundamos. Yo lo que hago aquí es 2 ejercicios, un ejercicio de descripción y un ejercicio de categorización. Entonces, si no me equivoco, aquí tuve 8 asistentes y con ellos hicimos el ejercicio. Entonces, para el ejercicio de observación yo les propongo un video. Bueno, les presento en qué consiste la actividad. Perdón. Acá. Esto es cómo está descrita la actividad en el guión. Y luego de que les he reflexionado aquí sobre qué implica cada una de las cosas que se dice en el guión, entonces hacemos un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico implica, por ejemplo, en este caso, hacer una descripción a partir de un video, que es el que se está exponiendo acá. Es un video de YouTube que puede conectarse aquí desde las herramientas. Y yo lo que hago es un video corto, son 5 minutos si no me equivoco. Entonces yo lo que hago es pasar el video por minutos, ya con un minuto hago una pausa para que ellos registren y luego, luego de que han hecho el registro, ¿sí? Voy pasando de a minuto, minuto, paro, ellos hacen su registro, continúo otro minuto, paro, ellos hacen su registro, así hasta terminar. Y luego, en cada tablero, un estudiante está publicando cuál fue la anotación que hizo como descripción de lo que veía en el video, ¿sí? Posteriormente, esto lo leímos, decimos por qué es una descripción y por qué no, en qué casos se salieron definitivamente de lo que podría ser una descripción y lo discutimos. Vamos señalando aspectos a resaltar. Y en la segunda parte, hacemos el ejercicio de categorización con estos mismos textos. Entonces, vamos empezando como a categorizar la información que obtuvimos en las descripciones y van saliendo las categorías. Colectivamente lo vamos haciendo, es decir, yo les voy lanzando preguntas y ellos van proponiendo cuáles podrían ser hasta que van saliendo las categorías, ¿sí? Este ejercicio salió muy interesante y muy bien recibido por los estudiantes. Bien. Esa es una tutoría participativa. Ahora, ¿qué implica eso? Implica tener muy claro qué recursos voy a utilizar. Por ejemplo, los videos tienen que estar seleccionados antes. Tengo que haber previsto cómo hacer el ejercicio de escritura y tengo que haber previsto cómo poner en práctica la segunda parte utilizando los recursos que ya estaban dispuestos ahí en la pantalla.
Aquí improvisé la primera vez porque cuando ellos ya tenían escrito y yo fui a empezar la segunda parte, no caí en cuenta de qué recurso utilizar. Yo pensé pues que me lo manden por correo, yo vengo y los pego ahí. Y no, alguien espontáneamente publicó la primera descripción directamente en el tablero. Y eso me dio la pauta. Listo, hagamos otro tablero y así. Y cada quien fue publicando en un tablero diferente. Muy bien. Eso resulta muy interesante. Y pues creo que mientras haya una preparación cuidadosa, puede salir ejercicios muy, muy, muy buenos. Ahora, el segundo tipo de tutoría es sobre el guión y los productos que hay que hacer. Aquí lo vimos en parte cuando hablo sobre el producto en sí, ¿sí? Entonces voy mostrando. Pero entonces, cuando me concentré aquí, recuerden que lo hice porque no leen previamente, no avanzan en las producciones, entonces se perdían las sesiones de tutoría. Entonces yo lo que hago es esto, buscar mecanismos para que ellos realmente aprovechen al máximo los recursos que tiene cada una de las unidades. Ahorita vamos a ver un poco sobre los productos que me mostraron sobre la escritura por parte de los estudiantes, pero por ahora dejémoslo ahí. Entonces, yo utilizaba primero unos mapas. Les voy a mostrar algunos de los mapas que yo utilicé. Perdón, me perdí. Acá está. Entonces, les voy a mostrar algunos de los mapas. Tengo, por ejemplo, esto es metodología. Tengo un archivo similar para ética, tengo otro similar para desarrollo humano y gestión del conocimiento. ¿Qué hago yo acá? Como yo les decía al principio, al revisar el guión uno pues tiene que apropiarse también de los recursos que tenemos publicados. Entonces, en las tutorías donde yo me concentraba en qué consiste la orientación, qué tipo de producto se le pide, qué recursos se le aportan para realizar ese producto, pues era necesario tener claro qué contenía cada uno de los archivos que les aportamos como material de consulta. Entonces, yo lo que hago es, como pueden ver, recopilar los enunciados de cada una de las secciones. Aquí no es que esto esté en una misma sesión, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión creo que es esta parte y así en ese orden, ¿no? Porque en la unidad se le dice para este producto el libro de Gino Urbano, 13 a 36. Entonces yo lo que hago durante la tutoría es hablarles de qué contiene el material y por qué es importante para el producto que se les pide, qué es lo que les aporta este contenido al producto que van a realizar. Entonces, por ejemplo, Tamayo también, va la explicación de cada pedacito. Los videos, este video de Echenique por lo complejo, pues por lo extenso, me pareció importante y esto motivó a algunos estudiantes a ver el video porque no lo veían. En cambio, ya entregarles el mapita y mostrarles que efectivamente qué temas trata él en las diferentes partes de su intervención, pero les da a ellos también como motivación para ir a mirarlo. Bueno, ese es el lado optimista. El lado pesimista es decir, después de que ven esto, dicen, ¿yo para qué veo el video? O sea, ahí está todo. Sí, es posible, pero lo interesante es que esto generó que las personas fueran y lo vieran. También sirven de referencia a estos mapas para cuando estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, en alguno de los textos les pedía seguir las orientaciones de Hernández, Fernández y Baptista en algún aspecto de la metodología cualitativa, no recuerdo exactamente cuál,
Entonces, yo lo que les decía es, mire, es esto, mire, allá van a encontrar esto, que están las etapas, que estas son las etapas que se van a vivir en el proceso, entonces ahí lo van a encontrar, ¿sí? No es resolverles el producto, es decirles, para hacer lo que les piden ahí, mire, ustedes lo van a encontrar en tal parte. Este es otro video, por ejemplo, el de Julieta Fierro. Como complemento, esto es un anticipo a algo que voy a proponer ahora en la evaluación, y es que yo antes de la evaluación hago un ejercicio de resolver el producto, que es lo que se les pide que hagan, y yo lo desarrollo bajo mi comprensión de lo que hay que hacer. Y eso permite anticiparse a lo que ellos van a entregar, ¿sí? Primero. Segundo, yo no puedo responder una consulta sobre un texto, sobre un material o sobre un producto si por lo menos no he hecho el esfuerzo de conocerlos en detalle. Y por otro lado, si yo estoy inconforme, para yo poder estar inconforme con un material, o si yo, por ejemplo, llego a recibir comentarios negativos de algún material, pues yo no tengo ningún criterio para poder o dialogar sobre el tema o proponer algo diferente para enriquecer el curso. Sí, pues no he tenido la posibilidad ni de conocer el material mismo, ni de haber el ejercicio de desarrollarlo, de haber desarrollado el producto. Bien, el otro caso es la repetición de tutoría, ¿no? Entonces, en las repeticiones de las tutorías, sencillamente yo lo que hacía era coger el mismo esquema, obviamente con grupos diferentes, ¿no? Que yo voy a tener asistentes a cada tutoría, iba a tener asistentes, sino que cojo la misma estructura general, la misma preparación, cambio la portada, ¿sí? Para que sea para el grupo específico en la fecha. Y repito el ejercicio. Eso supone que tenemos el mismo guión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gestión del conocimiento, yo tenía dos guiones diferentes, y en el caso de metodología también, uno para tecnología empresarial y otro para gestión empresarial. Entonces eran guiones diferentes. No podía yo hacer esa repetición. Pero en el caso, por ejemplo, de ética y de desarrollo humano, sí eran el mismo guión. Por tanto, yo tuve la posibilidad de jugar con esa posibilidad de repetir la misma preparación. Eso lo que hace es simplificar las cosas y pues aliviar un poco la carga de trabajo. Y luego pues viene ya, esto es preparación, todo esto era preparación. Ya viene la del desarrollo de la actividad y básicamente lo que yo recomiendo, lo que me pareció a mí fundamental, era siempre garantizar las intervenciones de los asistentes de alguna forma, así no estuvieran preparados, así no hubieran leído, así no hubiera yo las condiciones ideales, siempre tratar de que intervengan, así sea con preguntas muy simples. Pero romper un poco esa resistencia que encontré de participar con la voz y sobre todo con el video. ¿Sí? Durante el desarrollo de las tutorías me encontré con eso. Tal vez al final, en los dos cursos, Desarrollo Humano y Gestión del Conocimiento, que tuvieron que hacer socialización obligatoriamente, por fin salieron en pantalla algunas personas. Entonces eso, pues me pareció muy bien que hubieran roto, por ejemplo, esa limitación, me parece a mí, de no quererse ver ahí y hablar directamente con video. Bien, eso por ejemplo es un reto. Yo creo que eso hay que romperlo, porque yo quisiera que la sesión a través de esta tecnología o de cualquier otra que sea en línea, donde tenemos personas dispersas geográficamente, simulara la situación de estar juntos y conversar fluidamente.
Eso no quiere decir que todos hablemos al tiempo y que nos quitemos no, bajo los principios que utilizamos en cualquier sesión de tutoría presencial en un salón de clase, bajo los mismos principios, generar la participación utilizando video, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Bien, no faltan los errores. Acabo yo, por ejemplo, de vivir uno, de que les estaba hablando de un ejercicio de tutoría y se me olvidó activar se desactivó o no lo activé el compartir pantalla. Entonces, pues es normal. O sea, yo lo considero eso normal. Eh, que van a haber interrupciones, sí. Aquí me tocó venir a un espacio donde tenemos casi que garantizado que nadie va a entrar, pero por ejemplo esta grabación yo ya la había iniciado en mi oficina, pero allá la oficina es abierta, entonces llegó otra persona ahí en el área y me tocó parar porque no, era imposible, pues la persona hablando por teléfono se oye en todas partes. Entonces, eso hace que no sea viable bajo ciertas condiciones. Entonces, en las tutorías también me ha sucedido eso. Pero yo lo tomo con mucha tranquilidad, sencillamente si hay que cambiar de lugar, etcétera. Si algún estudiante me toca pedirle, por favor, cierre su micrófono. Todo ese tipo de detalles van a acontecer y me parece que son naturales dentro del proceso. Bien, ahora miremos las acciones en cada momento de evaluación. Esto era tutoría, cada momento de evaluación. Entonces, lo primero, el primer punto es la preparación. Entonces, lo que les decía ahora, el primer punto siempre será resolver por completo el producto, mi ejercicio, con ideas generales, no importa que no sea totalmente detallado, pero sí hacer el ejercicio de responderlo y utilizar mi ejercicio como un referente para revisar las rúbricas que ya están publicadas en cada curso. Hubo rúbricas que no me sirvieron, debo dejarlo también, comentarlo. Me quedó como meta hacer una propuesta para modificar esas rúbricas. Ahorita voy a dar una idea de hacia dónde me estoy moviendo. También hacerme un criterio para la revisión del producto. Entonces, claro, si yo ya he hecho el ejercicio, yo ya sé qué puedo esperar de ellos. Y el mío no va a ser el referente, pero sí me ayuda a mí a tener claridad mental. Un poquito de salud mental que es necesario cuando se tienen tantos productos por revisar. Ese ejercicio me permite a mí contrastar la rúbrica, contrastar lo que se pide con lo que yo debo esperar del producto. Eso es importante porque a veces uno sube la expectativa. O sea, uno como experto en el tema tiende a esperar más de lo que realmente el producto exige o propone dentro de la forma como está enunciado. Tercero, pues necesariamente yo hacerme una idea de cuáles son las ideas centrales que los materiales aportan y que yo considero que es importante que estén presentes en el producto como resultado del aprendizaje del estudiante. Porque los materiales están seleccionados para aportar cosas específicas. Por tanto, si el estudiante no aborda esas ideas que son fundamentales para el tema que nos ocupa y no los trabaja en su producto, pues ahí tenemos vacíos importantes. Y finalmente, que es el otro elemento que ahorita analizaremos con calma, es qué puedo esperar yo de aporte de la persona, de su redacción personal, ¿sí? Qué es lo que él puede redactar como ideas propias alrededor del tema, hasta dónde puede ir mi expectativa de lo que ellos pueden aportar. Sobre todo porque hay temas que hubo temas en este caso, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de desarrollo humano, de ética, donde perfectamente una persona puede discurrir sin ningún referente. Podemos hablar
espontáneamente sobre algunos de estos temas. Matemáticas, por ejemplo, es distinto, estadística es diferente. Pero aquí no, aquí ellos pueden sacar de su experiencia personal y poner cosas ahí. Entonces yo lo que digo es, sí, pero en el marco de las ideas que se proponen en los recursos utilizados. Entonces también era muy importante hacerse una idea de hasta dónde podía ir el aporte personal del estudiante en esos productos. Bien. Ya hecha la evaluación, me encontré con 3 situaciones con respecto a la retroalimentación, es decir, al comentario, al diálogo que yo inicio con el estudiante al hacer algún tipo de comentario sobre su producción. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar cosas interesantes. El primer caso son los productos en los que definitivamente no pude hacer retroalimentación. O si lo hice de manera puntual y en algunos pocos. En algunos, no solo que, por ejemplo, que en un producto logré hacerlo, pero en otro no, etcétera. Eso, sobre todo al final del tiempo, del cronograma, cuando ya estábamos con todo atrasado. Ellos debían ellos debían productos, yo estaba atrasado con los cursos, entonces se me fueron colgando. Entonces, en algunos casos no hice retroalimentación, pero definitivamente esa no es la vía correcta, ¿sí? Yo reconozco mi error y tenía una propuesta para resolver eso en la próxima vez que yo haga mis tutorías. La segunda situación es cuando podía hacer un comentario puntual y general, y ese comentario puntual lo hacía no en el documento del estudiante, sino que lo hacía en el cuadrito que aparece en Moodle. Después de que uno pone la calificación, ahí hay un cuadrito de comentarios. Entonces yo registraba ahí el comentario rápidamente. Me parece muy interesante su trabajo. Veo que alcanzó a trabajar los textos base del producto. Sin embargo, veo vacíos importantes en la manera como usted interpretó la concepción de ética práctica. Cosas yo no digo que no sean útiles, pero que son tan generales que puede que no le permitan al estudiante entender cuáles fueron mis opiniones, mi análisis de su trabajo, ¿sí? Y finalmente están los casos en donde, además de que hacía el comentario general allá poniendo la calificación, también había hecho anotaciones en el documento puntuales, este punto, línea por línea, iba comentando. Normalmente cuando hacía eso lo hacía con comentarios de Word, ¿no? Si es comentarios que se llama, sí, creo que es comentarios, de Word. Entonces yo abría el archivo en Word y lo ponía. Si el archivo estaba en Excel, los hacía como comentarios de esos amarillitos también, en algunos casos. Bien, ese es el ideal. El primero no es correcto, dejar a los estudiantes sin saber uno qué piensa de sus trabajos. El segundo está bien, digamos que ayude a salvar un poco la situación, pero no me parece suficiente. Lo ideal es tener la posibilidad de hacer los comentarios detallados en el documento y además concentrar, es decir, sintetizar todo eso en un concepto general que va con la calificación. Y aquí viene mi reflexión sobre los productos. Yo he estado muy preocupado con este tema, entonces yo sé que hacer el esquemita no era estrictamente necesario, pero me pareció importante hacerlo para compartirlo con ustedes. Este es el mapa, este esquema representa para mí la diversidad de situaciones que nos mostraron los estudiantes con sus productos escritos. Yo dediqué sesiones enteras con ellos a retroalimentar estos aspectos. Y
especialmente en los grupos de metodología y de gestión del conocimiento, en donde la participación de ellos siempre fue del 100%, es decir, normalmente estaba el grupo completo, faltaban 2, 3 personas máximo. En gestión del conocimiento siempre estuvieron todos y en metodología faltaban siempre 1 o 2 personas. Y eso fue muy satisfactorio y eso me motivó también a mí a ser muy, muy, muy acuicioso en la forma de manejar la retroalimentación. En las tutorías en línea, como la asistencia era tan baja, solamente en algunos casos hice este ejercicio, pero lo hice en general, lo hice al inicio de cada tutoría, dedicaba un espacio a hacer una reflexión sobre los productos y entonces hacía referencia a estos aspectos. Vamos a mirarlos eje por eje. La primera situación es el copiar y pegar. Sí, yo creo que eso todos lo han visto. Me atrevería yo a decir que es una de las actividades que más tiempo nos lleva a quienes nos tomamos el trabajo. No solamente decir, esto lo copió y lo pegó de algún lado, sino que además yo realizaba el ejercicio completo de identificar de dónde y de marcarle al estudiante cuáles pasajes de su texto correspondían y la fuente de donde lo tomó. Eso tiene un camello. Por tanto, no lo hice con todos los productos, no, pero lo hice con un número significativo. Por eso es uno de los proyectos que tengo para próximo semestre. Va a ser sobre el plagio en los productos académicos de los estudiantes de estos programas. Copian y pegan, sí, pero eso no es, digamos que no es el único problema. ¿Sí? Hay varios aspectos que están implicados ahí. Entonces, hay estilos de copiar y pegar. Lo más triste es el estilo descarado. Descarado, para mí descarado es el estilo donde copian y pegan inclusive hasta los errores y hasta los símbolos que aparecen por el código con el que se programó el texto en la página web. Con errores, con símbolos, con cortes inadecuados de las frases, etc. Cortes feos, digamos, que definitivamente tan pronto uno abría el texto ya uno sabía, no, esto lo pegaron de algún lado. Y en el otro extremo está el copiado elegante, copiado estético, es decir, un copiado en el que la persona logra dar coherencia a las ideas. El texto está limpio. ¿Qué me refiero con limpio? Redacción impecable, coordinación de las ideas, y así haya utilizado copia y pegue de diferentes fuentes, no se percibe el punto en donde pega. No se percibe. De primeras, no se percibe. Entonces, ¿yo qué hacía para identificarlos? Pues buscar la fuente porque a mí la redacción depurada me parece sospechosa en los estudiantes de estos niveles. Entonces yo digo, entonces me voy, hago la búsqueda, voy encontrando y les marco. Esta parte es de tal parte, esta parte es de tal otra. Una de las cosas graves de copiar y pegar es que, por ejemplo, sacan de contexto enunciados del autor y por tanto pierden sentido. Cuando yo voy a mirar en el original, la frase iba en otro sentido muy diferente a como fue incluido allí. ¿Sí? Eso invalida el planteamiento que estaba defendiendo el estudiante en su texto. Entonces,
mm, desde la copia descarada. Esa copia descarada, ¿saben qué incluye? Los estudiantes que encuentran documentos de otros estudiantes de semestres anteriores sobre el mismo tema y sencillamente se dan el trabajo de eh, cambiar el nombre, cambiar el contexto, cambiar títulos, cambiar algunos contenidos. Y los casos que yo identifiqué, vuelvo y digo, en los casos donde yo hice el ejercicio completo, a todos les pedí una nueva entrega superando ese problema. Es decir, eliminen el copy y pegue descarado que hicieron o el copy y pegue elegante que hicieron, citen sus fuentes y que se vea el trabajo de conexión que ustedes hacen con sus palabras. Funcionó. Debo decirlo, yo me siento muy satisfecho con eso. O sea, para mí es más importante ese ejercicio como de retroalimentación, de que mire que uno sí se da cuenta de eso, que efectivamente uno no lo deja pasar, y el hecho de que tengan que volver sobre el trabajo y volverlo a hacer, etc. ¿Listo? Segundo punto, ideas centrales de los recursos aportados. Si uno pone un texto en una unidad para apoyar la elaboración de un producto determinado, es porque contiene elementos que permiten obtener el producto y, por tanto, evidenciar el aprendizaje sobre el tema que estamos abordando. En este caso, por ejemplo, me estoy refiriendo a uno que no utiliza ninguno de las ideas aportadas. Nada, no aparece nada. Llegan a utilizar otros recursos, ¿sí? Me refiero yo sitios web, blogs, Rincón del Vago, monografías.com, etcétera, etcétera. Los tradicionales, más otros más. Pero normalmente no el material que hemos seleccionado para la unidad. A eso me refiero con que o nada u otros. Pero en ambos casos es grave porque no hacen referencia a aquellos conceptos o aquellas ideas que se consideran fundamentales para el propósito de aprendizaje planteado para la unidad, ¿no? Y el otro extremo está en donde prácticamente copian el texto base que tienen. Es decir, no hay nada que ellos propongan, todo lo sacan del texto, copiado y pegado de diferentes fragmentos. Inclusive alguna persona hizo un ejercicio que a mí me pareció importante porque corrigió pues el hecho de que no, citando efectivamente el autor y todo, pero eso hace que pues si obviamente no hay ningún aporte suyo, todos son como citas textuales, es un conjunto de citas textuales concatenadas, pero sin ningún aporte personal. O sea, todo hacía referencia a las ideas centrales de los recursos aportados, sin ningún tipo de elaboración por su parte. Bien. Siguiente, la elaboración personal, que es a lo que me acabo de referir. Entonces, vamos desde los casos en donde no hay ninguna elaboración personal, ninguna, que es como el extremo que teníamos acá. Estos dos se coinciden, digamos, en términos de producto. Su elaboración personal es nula, no hay ningún tipo de frase elaborada por la persona, no hay ningún ejercicio escritural. Al otro extremo es en donde la persona lo que hace es escribir sus ideas, ¿sí? Sus ideas. Ahí yo no juzgo ni redacción ni nada de eso, juzgo es lo que se escribe. Son ideas personales, normalmente débilmente sustentadas, pero que hacen referencia al tema, sí, efectivamente, pero no hay ningún aporte de el material que se propone en el curso. Si lo que propone la persona tiene buen nivel y hace uso de otras fuentes de buen nivel también, adecuadamente seleccionadas, etcétera, pues uno valora el trabajo. Pero cuando yo me refiero a que solo el texto personal es porque se dedicó a poner su reflexión individual,
sin ningún tipo de elaboración con base en los propósitos de aprendizaje de la unidad. Eso es viable hacerlo en cosas, en los temas planteados para desarrollo humano y ética, ¿sí? No tanto en gestión del conocimiento y metodología, pero aquí en desarrollo humano y ética sí es factible encontrar esos casos. Bien, y cierro con citación y referencia. Entonces, tenemos desde los que no citan absolutamente nada, ¿sí? Nada es nada, ponen los textos directamente, que es lo que se va. Todos estos casos se van cruzando entre sí, todos estos casos se van cruzando entre sí. Dado, mientras uno puede que no utilice ningún tipo de dato de los autores que referencia, otros utilizan lo que encuentren, no importa bajo qué criterio los colocan. Es decir, por ejemplo, ponen las direcciones web, sobre todo esas direcciones web de blogs o de algunos sitios web, que la dirección ocupa 3, 4 líneas. Sí, cogen y la pegan ahí dentro del texto. O a veces, pues, tienen el cuidado y lo ponen en lista de referencias, pero son las páginas web directamente. O, por ejemplo, citan, en algún caso, citan a Sampieri. Sampieri plantea que, pero ni año, ni el libro, nada de eso. Entonces, puede que tengan la intención, y efectivamente yo les valoré eso, que tuvieron la intención de decir de dónde lo habían tomado, pero pues se nota el vacío importante en términos de citación y referencia. Entonces, ahí de este esquemita que ustedes están viendo en este momento, va a salir un tallercito que prepararé también para el semestre entrante, que en deuda para realizar con estudiantes y que incluso para algunos tutores les podría ser de interés. Muy bien. Para finalizar, una reflexión rápida sobre la gestión de archivos. Yo creo que esta fue una de las cosas que al principio intuitivamente yo fui haciendo cosas como las que acostumbro a hacer cuando estoy haciendo revisión bibliográfica, que es armar carpetas. Entonces yo tengo la carpeta de toda la actividad docente, están cada una de las asignaturas. Dentro de cada una de las asignaturas voy a tener aquí de fuera, en la carpeta, voy a tener los materiales. Todos los recursos que se utilizan los voy a tener descargados acá, por si los llego a necesitar localmente. Y dentro va a haber por grupos. Por ejemplo, desarrollo humano yo tenía 2 grupos. Entonces, del grupo A1, los productos 0, 1, 2, 3, 4. Y del grupo AN1, los productos 0, 1, 2, 3, 4. Y dentro de cada carpetica van los productos. Al descargar, cuando yo estoy evaluando, que es lo que estoy diciendo acá, cuando yo organizo el curso, armo todas las carpetas. Las armo. Luego, cuando estoy preparando tutoría, requiero, por ejemplo, revisar material, entonces me aseguro de tener el material para revisarlo localmente y no tener que ir a buscarlo en el curso. Y luego, cuando voy a evaluar, que necesito consultar tanto el material como, por ejemplo, hacer un ejercicio de desarrollo del producto, entonces lo grabo acá, en este esquemita de carpetas. Esto se vuelve determinante porque se pierde muchísimo tiempo si uno no tiene organizado esto al comienzo. Yo no lo tenía organizado al comienzo. Yo lo fui organizando a medida que fue. Claro, al principio tenía 3 y a los 2 meses tenía los 11. Entonces, si yo no hubiera organizado eso cuando tenía 3, al tener 11, esto había sido terrible. Bien, hasta ahí la reflexión. Aquí les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico institucional, mi correo electrónico alterno de Gmail y mi número de teléfono por si
tienen inquietudes, por si quieren hacerme preguntas, por si quieren que les comparta algún archivo, alguna grabación. Tengo prácticamente todo el material disponible para compartir con ustedes. Si quieren que hagamos alguna reunión, la hacemos por WizIQ. Ponemos en práctica todo esto. Y bueno, queda la expectativa de recibir sus comentarios, sus reflexiones. Reitero, vuelvo y les digo, es posible que ustedes hagan diferente estas cosas. Yo no creo que mi manera de hacerlo sea la mejor. Yo pienso que fue una experiencia dura de tener esos 11 cursos y que todo lo que hice y todo el esfuerzo que representó valía la pena compartirlo para que nos ayude a repensar todo esto. Entonces, bienvenidos a los comentarios y bienvenidos sus aportes al proceso. Espero que la grabación haya sido satisfactoria. Nos vemos.